te aseguro que cometo errores cada día de mi vida. Y intento cometer cada día menos y poco más. O sea, al final intento ser mejor persona cada día, que me cuesta mucho, que tengo un carácter un poco raro. Pero sí que te digo que todo lo que me ha pasado en mi vida es lo que me ha hecho llegar aquí. Y estoy orgulloso, aunque no repetiría muchas cosas, pero sí que estoy orgulloso de donde he llegado. Y al final, todas las piedras que me he topado en el camino son las que me han hecho llegar aquí. Bueno, yo peleé en MMA, la primera vez siendo cinturón marrón de Jiu-Jitsu y luego he peleado siendo cinturón negro. Antes no, entrenábamos, era como un valetudo, era como una lucha un poco callejera, con reglas, pero con lucha de suelo, también mataleones, llaves de brazo, un poquito menos técnico, indudablemente antes era todo un poquito menos técnico, pero con mucha ilusión y muchas ganas, estuvo chulo. De lo más bonito que he hecho en mi vida, tío, fue formar un grupo con gente, cada uno con una personalidad distinta, disfrutar de un montón de viajes juntos. ¿Vale? De verdad que os quiero mucho. La persona que se levanta al día siguiente para volver a entrenar, la persona que va cuando está constipado, cuando tiene un dolor va a entrenar, la persona que pierde y vuelve el lunes a entrenar con ganas de mejorar, para mí esos son los campeones. ¿Te acuerdas tu primer combate? Sí, claro que me acuerdo, sí. Fue en Abu Dhabi en 1998. Abu Dhabi. ADCC, sí. ¿Has ganado? No, perdí 7-0 con un americano. ¿Y cómo sentiste? Son muchos años dedicados al jiu-jitsu. Tito hasta hoy compite, o sea, tiene mi edad, un poco menos. Yo le dejé de competir más de 20 años y él sigue compitiendo hasta hoy. Es una persona que prácticamente se ha dedicado toda su vida al jiu-jitsu y ha formado una escuela grande, tiene bastantes alumnos, es una persona que vive del jiu-jitsu. Y estos grados, o sea, los grados en cinturón negro tardan en venir. O sea, un cinturón azul a lo mejor en un año, un cinturón blanco llega a cinturón azul en un año, ¿verdad? Pues un grado en cinturón negro cuesta 3 años. Bueno, me sentí con pocos recursos, pero la verdad es que lo disfruté un montón, me gustó mucho. Aparte, ya ves, primera competición, poder luchar en una ADCC fue algo más grande de lo que me merecía. Pero muy chulo, muy chulo. Yo tengo aquí la llave de brazo ya encajada, mis pies no están cruzados, ¿vale? Él se agarra de la solapa y hace la salida esta. Lo que él quiere es salir. Paramos aquí. Su siguiente movimiento va a ser hacer un puente por encima de mi pierna para escapar. Yo entonces con esta mano, mira. Él estranguló. Entonces, cuando tenemos aquí la llave de brazo y él empieza a hacer la salida, cuando hace eso, espera, para un momento, cuando él está preparado para hacer el puente, él no está viendo mi brazo aquí. Hay gente que ya sabe, que conoce eso, pero los que no conocen no ven el brazo porque solo están pensando en salir. Entonces, cuando él hace el puente, no así, tiene que ser con el brazo para que no pueda girar. Cruza los pies aquí y pongo la cadera para estrangular. Una vez más. Entonces tengo la llave de brazo ya encajada, él saca la pierna, mira, ya pongo mi brazo aquí, paralelo a la pierna, y cuando él hace el puente... ¿Te consideras valenciano? Sí. Pero no naciste en España. No, nací en Basilea, Suiza.
Mis padres eran emigrantes, emigraron por temas de trabajo y de posguerra, fueron a Suiza y yo y una hermana mía nacimos ahí. Pero me he criado y he vivido siempre en Valencia y me considero valenciano 100%. Has criado en Valencia, pero ¿cómo has encontrado en Barcelona para ganar la vida y todo eso? Yo empecé aquí en Valencia entrenando en un equipo que hacíamos valetudo del antiguo, hacíamos lucha al suelo, hacíamos muay thai, era un grupo de locos que aquí algunos de los que empezaron conmigo están aquí hoy. Y nada, me vino Robin Gracie, vino a Valencia. Primero estuve en Valencia a través del profesor que teníamos de valetudo, MMA, lo que fuera. Vino a Valencia y a mí me gustó mucho el suelo. A raíz de eso fui cuando fuimos a DCC, a Abu Dhabi a pelear, y luego yo me fui con él a Barcelona 4 años. Ahí. Vale. Ahora tú espera cuando él saca la pierna. Sí. Acá. No, tú espera. Cuando él empieza a pasar la cabeza por encima de tu pierna. No, tú tienes que pasar por encima de su pierna. Tú tienes que tirar para carrera. Porque si tú giras hacia él, él te pasa la pierna otra vez. En las esquinas solo. Haz el puente. Tú tienes que poner todo tu peso encima de mi pierna. Porque mira, tú estás agarrando tu solapa, ¿verdad? Agarra tu solapa. Aquí. Saca la pierna. Ahora gira hacia mí. Mira. Te paso otra vez, no, es que paso otra vez la pierna. Tú estás haciendo mal, o sea, tu puente, tú tienes que matar mi pierna. No, tú estás queriendo girar, no es para girar, es para pasar por encima de... La esquina también. Sí, hace un puente, ahí. No, pero, sí, pero es ahí, pero tú estás girando. Entonces cuando hacemos esto, pero tú ya estás queriendo girar antes de tiempo, por eso la gente va a pasar la pierna otra vez. Que es la que bajo el codo. Bueno, depende de la que está, o sea, o es con un brazo o con el otro. Quedaban los dos aquí. Queda aquí que es la que va. Va, sí. Ara aquesta al revés. Sí, pero tiene que ser antes que él baje, o sea, tu defensa tiene que ser antes que él baje, porque si no ya... Sí, está bien. Las dos están correctas. Sí, las dos son correctas. Pero para hacer esta, con el dedo fuera, con el dedo dentro, ¿no? No, puede ser así también, ¿no? O sea, sí. Funciona igual. Y luego entre tu brazo, ahí la mano en tu codo ahora, es que molesta un montón a su muñeca eso, ¿sabes? Él no puede estrangular. Este codo cruzado así y me dejo caer para este lado, el mismo lado que cruza el codo, ¿vale? Y ahora me dejo caer aquí y voy girando hasta que mis brazos se crucen y aquí le estrangulo. Otro lado. Aquí, codo para adentro y me dejo caer girando. Ahí. Vale. 1, 2, 3. Normalmente gente pasan de Jiu-Jitsu a MMA, pero tú al revés. Bueno, yo peleé en MMA la primera vez siendo cinturón marrón de Jiu-Jitsu y luego he peleado siendo cinturón negro. Antes no, entrenábamos, era como un valetudo. Era como una lucha un poco callejera, con reglas, pero con lucha de suelo, también mataleones, llaves de brazo, un poquito menos técnico, indudablemente antes era todo un poquito menos técnico, pero con mucha ilusión y muchas ganas, estuvo chulo, una época muy chula de mi vida. ¿Cómo pasaste esos primeros años, primeros meses en Barcelona? ¿Cómo ganaste la vida? Trabajé, busqué un trabajo de trabajaba de panadero. ¿De panadero? Sí, busqué un trabajo de panadero que trabajaba por la noche y por la mañana, hasta media mañana, y por la tarde la dedicaba a hacer preparación física y a entrenar. Ahí con Robin. Estuve 3 años y medio, una cosa así.
voy a coger el pantalón aquí al lado de su rodilla, por dentro. Voy a pasar por detrás suyo y me dejo caer aquí. Aquí ya lo estrangulo, puede que palmee, ¿vale? Pero si él ahora gira para el otro lado, aquí, yo le voy a seguir con los mismos agarres, rodilla en la barriga y aquí estrangulo. Ahora cabeza para allá, chico, mejor. Vale, entonces aquí mira, abro la solapa, pulgar al fondo en el cuello, controlo el pantalón cerca de la rodilla, paso por detrás suyo y aquí me dejo caer a su lado, mira, completamente así, aquí puedo estrangularle, pero si él decide girar para escapar, no le suelto nada, si le suelto el pantalón le sigue girando y se escapa. Ahora vengo rodilla en la barriga y aquí estiro y estrangulo. Ahora me voy para allá. No, era así, quito. Vale, entonces aquí mira, abro la solapa, pulgar al fondo en el cuello, controlo el pantalón. Chicos, yo sé que esto en realidad luego en combate es mucho más difícil porque la gente se cierra, ¿no? Pero bueno, en la pelea es lo que tenemos que hacer en el combate, ¿no? Intentar buscar el espacio para entrar la mano. Ya sé que no siempre va a ser así de fácil, pero bueno, entro la mano al fondo, controlo el pantalón cerca de la rodilla, me paso por detrás suyo, me dejo caer aquí ya estrangulando, puede que palmee, y si no, y si se gira para intentar, no le suelto nada, rodilla en la barriga, estiro y estrangulo. Los tres primeros, los otros tres siguientes a cada 5 años. Por eso si calculamos aquí, esos son muchos años, bueno, no sé, 20 años que lleva haciendo Jiu-Jitsu y para mí es un honor ponerle el cinturón de 5º grado. Enhorabuena. Yo hice 5 luchas en MMA y bien, pero al final yo ya la última lucha la hice en 2009, tenía 36 años y ya no era para mí. Aparte era una cosa que necesitaba mucho sacrificio, era dejarme mucho, me gusta mucho el suelo y el jiu-jitsu y no me considero nunca un luchador de MMA, aunque me encantan las MMA, me gusta estudiarlas, me gusta verlas, me gusta seguir a los luchadores, las sigo desde que empezaron y es una cosa que me gusta, pero no es una cosa para mí. Por lo menos ahora con 51 años casi, pues no. Me retiré con 36 y la verdad siempre he querido hacer una última lucha, pero ya no. La verdad ya no toca. Me divierto mucho con lo que hago. Bueno, sí, yo formé un equipo muy grande, se llama Crazy. ¿Vale? Esta es la persona que más me ayuda a llevarlo para arriba. Para mí mi segundo, mi primero, mi confidente y uno de los dueños. ¿Vale? Si te vuelvas para atrás, ¿qué consejo te darías a ti mismo, a un joven, un chico joven? Yo no quiero volver para atrás, esa frase me la ha dicho hoy Titín también. No volvería para atrás, la verdad. Y creo que para evitar algún error. Yo te juro, te aseguro que cometo errores cada día de mi vida. Y intento cometer cada día menos y poco más, o sea, al final intento ser mejor persona cada día, que me cuesta mucho, que tengo un carácter un poco raro, pero sí que te digo que todo lo que me ha pasado en mi vida es lo que me ha hecho llegar aquí y estoy orgulloso, aunque no repetiría muchas cosas, pero sí que estoy orgulloso de donde he llegado y al final todas las piedras que me he topado en el camino son las que me han hecho llegar aquí. Mano, aquí, quitas el gancho, cuando él gira, ponte rodillas, aquí esta mano coge tu muñeca aquí. Aquí, mira aquí, ¿ves? Y tiras. Aquí, y ahora pasa la pierna y aquí estrangula. Pero tienes que agarrar tu muñeca aquí. Pero tú estabas así, ¿no? Entonces cuando él gira, tú sueltas y agarras tu muñeca, ¿sabes? Cuando él gira para allá, pasa esto. Espera, no. Es que tienes que agarrar tu pierna, tu propia pierna tienes que agarrar. Cuando él te cruza el brazo, agarra tu propia pierna aquí. Ahí, vale. Ahí, ya está. No, esta mano no hagas nada con esta mano, suelta. De momento esa mano no entra. Quita este gancho. Cuando él gira, sí, deja, no, es por aquí. Agarra tu muñeca ahí y ahora
Agarra. Yo, gracias a todos, sobre todo a mí sois todos iguales, ¿vale? Yo no hago nunca distinción de cinturones, me da igual que sea blanco, que sea negro, pero sí que es verdad, ¿sabes? Que aquí tienes a la gente que lleva conmigo un montón de tiempo, gente que nos conocemos, que trabajo con ellos, que trabajan conmigo, que estamos juntos todos, ya sea compitiendo, gente que he visto crecer desde cinturón blanco a cinturón negro y yo me quito el sombrero, de verdad, con muchos otros que no, otros que sí, mira, aquí. No nos tira nadie de aquí, tío. Llegamos hace mucho tiempo, tío, y no nos tira nadie de aquí. Entramos los primeros y nos vamos los últimos. Y es súper bonito, de corazón, que muchas gracias a todos. ¿Pero de Jiu-Jitsu vas a competir más? Yo voy a competir hasta el día en que me muera, si Dios quiere. La semana que viene peleo en Londres. ¿En Londres? Sí, Naga. Este año he hecho 2 ya. Ahora vamos a hacer un tercero también. Tengo muchas ganas, me gusta mucho esa competición. Quiero hacer más cosas este año, quiero hacer International Master, europeo sin kimono, si Dios quiere mundial con sin kimono también, con mis psicópatas mundialistas, con el grupo que viajamos siempre. Campeonato del Mundo ahora también en Valencia con kimono también, ahora dentro de poco, en junio, que hago con la FIJJD, lo que pueda, todo lo que pueda y el cuerpo me deje. Yo quiero, a mí me gusta mucho. Y cadera para adelante ahora, cadera. Sí. La mano por debajo. Sí, por debajo para que no gire. ¿Puedes coger o por debajo? No, es mejor estirar, no coger, porque si no te limitas. Estirar y cadera para adelante, sí. Sí, agarra tu solapa, ¿no? Aquí. Sí. Va a sacar la pierna, ahí. Pasa la solapa de una mano a otra. Brazo ahí, cruza los pies. Sí, no, yo digo estirar, no, estira, sí, totalmente. Ahí, exacto. ¿Qué estabas diciendo de la muñeca? ¿Estás bien? La muñeca que era para hacer la solapa mejor. Sí, una mano ayuda a la otra. Sí. Y girar la muñeca así como... me refiero. Sí, cuando estrangulas, tiene que estar así, no así. Ah, vale. Porque así te duele la muñeca, ¿sabes? En cambio, así... Está tensa. Sí, por eso, ¿sabes? Como tener el gas en la moto, así de lado la muñeca. Ajá. Eu puxo ele aqui, na hora que ele quita, aproveita. É isso. Agora passa uma mão para a outra, aí passa o braço agora por trás da cabeça, cruza os pés, quadril para frente. Aí, boa. Essa acabou. Más que yo, ¿no? ¿Tú cuántos años? Tengo 51, Robin. Ah, 51. No. Yo voy a hacer 52 ahora en mayo. Ah, vale, yo hago 53. Vale. No, tú eres un año más joven. Sí, un año más joven. Sí. ¿Quién lo diría? Está hecho una mierda, tío. Pero fuerte está. Estás con más pelo que yo. Pelo ya, macho. Sí, pero si dejo barba me sale blanco, ¿eh? La barba. Sí. Pero mira cómo está, tío. Qué guay. Bien. Mucho hablarte. Yo también. Los días que nos vimos en el London Fall, ¿no? Sí. Bueno, en el campeonato. Sí. Hace ya muchos años. Estaba yo también ahí. Como yo, no, pero siéntate y pones la rodilla en su barriga y ahora estira el cuerpo, ahí, vale, pero tienes que acabar, aquí, mira, así tienes que acabar, vale, y entonces estirar para arriba, pero mientras te estoy diciendo, si tú le vas estrangulando desmaya, afloja un poco, ¿sabes? No es un combate, es técnica, ¿eh? ¿Qué carácter tiene que tener un campeón, futuro campeón? Un chico que quiere ser campeón, que quiere llegar lejos. ¿Qué carácter? ¿O qué tiene que tener?
tiene que tener Cuando ganas. tú entrenas a la gente, a los chicos, tú ya ves que este puede tener, puede llegar, Sí. este no. Hace poco le vi también una... ya a medida que va pasando los años no creo en la gente con talento, ¿sabes? Sí que es verdad que veo a algún chico que lleva entrenando un mes y digo, madre mía, qué bueno. Pero no me gusta, o sea, no creo que la gente con talento, muy poca gente con talento llega a ser algo en un deporte por el hecho de que no tienen que esforzarse tanto y al final, por desgracia, ¿sabes? La mentalidad humana funciona así, ¿sabes? A mí me gusta la gente que al final que llegue a ser campeón o no llegue a ser campeón tampoco me importa mucho. Siempre idolatramos más al que llega porque al final es la figura que se ve, pero a mí los campeones me gustan del día a día. La persona que se levanta al día siguiente para volver a entrenar, la persona que va cuando está constipado, cuando tiene un dolor va a entrenar, la persona que pierde y vuelve el lunes a entrenar con ganas de mejorar, para mí esos son los campeones. Luego el tema de ganar, pues sí, hombre, claro, indudablemente siempre saludas al campeón porque es el que se ve, pero no es, a mí ya te digo, me da igual. Yo la primera vez que gané un campeonato del mundo, sí, súper chulo, pero yo mismo me paré a pensar y no había cambiado absolutamente nada. La misma persona, todo igual, como lo mismo, duermo lo mismo, todo igual, todo igual. También el tema de poder llegar a ganar algo es un tema de muchos factores, ¿sabes? La suerte, entrenar, indudablemente, no le voy a quitar mérito a entrenar, pero es tu entrenamiento, son tus compañeros de entrenamiento también, tu equipo, tu familia, el rol que llevas en ese momento, cómo tienes el corazón, como dice mi pareja, cuando tienes el alma limpia. Mira lo que me dices a mí en la punta, ¿verdad? ¡Ven para acá! La verdad, qué tío, Muchos años juntos, un montón, de verdad que para mí un orgullo, tío, de verdad. José Félix, ven para acá. José Félix, ven para acá. Ven para acá. Mi psicópata. José Félix, Ángel. José Félix, Ángel, Francho. Mira, que lo más bonito que he hecho en mi vida, tío, fue formar un grupo con gente, cada uno con una personalidad distinta y disfrutar de un montón de viajes juntos. Vale, de verdad que os quiero mucho. Filip, tío, ven para acá, anda. Joao, ven para acá. Lauren, ven para acá. Ofo, ven para acá. Todos, venir todos, tío, por favor. Aquí estamos en la tortuga y él me controla la muñeca, ¿vale? A veces es un paso previo para empezar a estrangular o cualquier cosa. Aquí tenemos una salida muy básica que es juntar las rodillas y dejarme caer para allá. Y aquí le volteo. Así. Y vengo aquí encima suyo. Abro mi codo y luego a la cruzada. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que a veces la gente controla la muñeca y se siente en el suelo. Ahí. Aquí no le puedo tirar para allá porque todo su peso está en el suelo, está sentado. Porque él sabe que quiero tirarle. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar mi cabeza por dentro. Mira, voy a hacer esto. Aquí cojo su cinturón y ahora aquí, para que no haga la voltereta, y le voy subiendo el brazo. Si igualmente le hace una voltereta, aquí, yo dejo todo y subo y vengo encima. Una vez más, ahora por aquí. Sacar mi cabeza por aquí, mira, ¿ves? Ahí. Y la mano va al cinturón para impedir que haga una voltereta. Y aquí le voy subiendo el brazo, mira. Pero si hace una voltereta igualmente, yo entonces ya dejo todo y subo para ganar la posición. Giro la cabeza por dentro, agarro el cinturón y aquí me voy a tumbar levantando su brazo. Y si hace una voltereta, pues dejo todo y subo aquí al norte-sur. ¿Vale? 1, 2, 3. ¿Vale? Es cuando realmente te llega los emparejamientos que sean buenos, sabes que a lo mejor tengas una lucha que ganas rápido, el otro chico ha tenido una lucha muy dura, sale más cansado. Es un cúmulo de cosas en el que la suerte influye bastante, para mí.
¿Tú tienes patrocinadores? Porque eso, claro, para tus viajes y todo eso. Yo todo lo que viajo lo viajo con patrocinadores. Yo creo que nunca voy a pasar de 1000 eurista, pero bueno, soy feliz. La verdad, si tengo más patrocinadores hago más cosas y si no, pues hago menos. Si, por ejemplo, si tú puedes decir algo a tus patrocinadores. Yo, la única persona que siempre está conmigo, ¿sabes? Es un amigo mío, se llama Vicente, que es mi mejor amigo, y Fran, una persona que quiero mucho y que siempre que lo llamo me ayudan en lo que pueden, ¿sabes? Y yo súper agradecido. No es una marca, Estilo MMA me ha ayudado mucho tiempo, Gaby con Pass for Game me ha ayudado también mucho tiempo, pero tengo gente cinturón negro que por verme competir también me ha dado alguna, mira, te pago el billete o lo que sea, y así voy. Yo entro aquí abajo y bueno, lo mismo, no, si pero tú le enganchas ahí. Tuyo, yo lo enseño. Estás sentado, ¿eh? Estás sentado. Sentado tú estás. No, así. Sí, sí. Porque si no él te voltea. Tienes que sacar la cabeza por dentro ahí. Sí, tienes que caminar con tus piernas hacia aquí y sacar la cabeza ahí por dentro, mira. Por ahí, por ahí. Ahí. Ahora te tumbas de lado, te tumbas así de lado tú, así. Ahí le agarra el cinturón para que no haga una voltereta y le sube el brazo. Ahí, tus piernas, ahí. Y ahora esta manera del cinturón para que no haga la voltereta y ahora le vas tumbando y subiendo el brazo. Más, exacto. Y se hace la voltereta, entonces, sí. Ahí se hace una voltereta, entonces deja todo, no, pero gira para allá, ahí, y sube, ajá. Hay mucha gente nueva, hay muchos niños, ¿vale? Que tienen muchísimo futuro y no tengo problema en si no me patrocinan a mí y patrocinan a otra persona que crean que tiene más futuro y ya está. Lo mío ya es un hobby, yo me dejo la vida, de verdad, intento ganar todo lo que puedo, pero no tengo ese... No es lo mismo, ¿sabes? Es más la persona que va porque es Tito Beltrán o lo que sea que realmente lo que... El luchador poco ya. Luchador dolorido. Todo bien. Tito, hoy es un día especial. Has puesto un cinturón, es de 5º grado, ¿no? Sí. ¿Qué máximo grados hay? Hay 10 grados, creo que al máximo que se puede aspirar, siendo español a lo mejor es al 8º. No sé si llegaré al 8º porque son muchos años todavía lo que falta para eso, pero espero al colar llegar. ¿Y en España hay gente con 8º grado? No. ¿Españoles? No. ¿Eres máximo? Yo sí. Sin desprestigiar a nadie, español hablo. Sí, ¿Español? Sí. Creo que sí. Español porque me dedico. ¿Sabes? Hay gente que... Está Juanqui Sosa también, una persona que admiro muchísimo, pero él ya no está metido ya no se dedica, creo, yo por lo menos no lo veo, creo que ya no se dedica al jiu-jitsu y no lo cuento a él, que así dedicado y formado en España desde blanco hasta negro y 1, 2, 3, 4, 5 grados, creo que soy el único. ¿Tú tienes escuelas por aquí? Sí. ¿Cómo se llaman? Crazy Team. Ponemos en descripción tus páginas para gente que pueden suscribirse. Claro que sí. Muchas gracias y te felicito de parte de toda la gente. Muchísimas gracias, de verdad, encantadísimo y muchas gracias por venir, de verdad. Gracias, ya está, genial. Gracias, amigo.